Hola compañeros, bueno, primero que todo queremos dar las gracias por este espacio que se nos brinda para poder compartir con ustedes nuestro trabajo de grado, el cual apunta principalmente a las ocupaciones humanizantes, deshumanizantes, en específico a la influencia del constructo social de las ocupaciones productivas en músicas y músicos callejeros de la ciudad de Temuco, en Chile. El trabajo se desarrolla por estudiantes de quinto año de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con el apoyo de nuestros profesores Olga Angélica Vázquez Palma y Edgar Julián Zamaca Pulido, y las estudiantes Génesis, Camila, Javiera y Lynn. Y a continuación vamos a presentarles a ustedes lo que ha sido el desarrollo de nuestro trabajo hasta la fecha. Para comenzar, es importante conocer el contexto histórico-cultural que se ha vivido en Chile. Para esto se destaca un periodo de predictadura en el cual la cultura artística era muy bien valorada y también reconocida. Sin embargo, en el año 1973 viene un periodo de dictadura donde se comienzan a instaurar políticas neoliberales, las cuales priorizan la productividad del ser humano por sobre su bienestar integral. Para esto, el autor Donoso menciona que el ser humano se coloca más conformista, ¿cierto?, a estas exclusiones políticas que va generando este estado dictador. Actualmente nos encontramos en un periodo democrático, pero sin embargo estas políticas neoliberales siguen vigentes y la cultura artística tampoco es valorada como en los años de predictadura. Se destaca que en este escenario nosotros visualizamos una problemática, y esta problemática se origina en el concepto y en el significado que tiene la ocupación humana para nosotros como próximas terapeutas ocupacionales y el ejercicio de interrelación con otra persona. Esta problemática se conjuga a la existencia de estructuras hegemónicas, tanto políticas, económicas y sociales, el contexto sociohistórico lo nombrado anteriormente, y el significado que se le otorga al ser humano y a la persona, con factores internos como son la conciencia ocupacional y la participación en ocupaciones humanizantes o deshumanizantes. En esta relación se quiere abordar la posible influencia de las elecciones ocupacionales de los músicos y músicos callejeros de la ciudad de Temuco, considerando el concepto social y el significado de las ocupaciones productivas. Se destaca que el grupo es amplio, es accesible, por lo que la investigación es factible. Además, existe una escasa o nula investigación desde la ciencia de la ocupación en la temática de ocupaciones humanizantes y deshumanizantes y la perspectiva del sujeto sobre el constructo social. Además, se hace necesario derribar las limitantes que generan las estructuras económicas y políticas para la participación ocupacional. Por otra parte, se hace necesario que exista una investigación y teorización teórica desde las ciencias de la ocupación crítica. Para lo cual nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe una influencia del constructo social de la ocupación productiva en las elecciones ocupacionales de músicas y músicos callejeros desde la perspectiva del sujeto? Siendo nuestro objetivo general analizar la potencial existencia de una influencia del constructo social de la ocupación productiva en las elecciones ocupacionales de música y músicos callejeros en la ciudad de Temuco durante el año 2017. Nuestros objetivos específicos hacen referencia a analizar el constructo social de las ocupaciones productivas, conocer las elecciones ocupacionales, analizar la influencia del constructo social en las ocupaciones productivas, identificar si existe conciencia ocupacional en las músicas y músicos callejeros y finalmente determinar la relación entre conciencia ocupacional y la participación en ocupaciones de las músicas y músicos callejeros. Bueno, como se ha mencionado, para el desarrollo de esta investigación fue necesario realizar una revisión, ¿cierto?, de los antecedentes que se pudieran encontrar. Frente a esto nos dimos cuenta de que, como se mencionaba, hay una nula investigación por parte de las ciencias de la ocupación en cuanto a lo que es las ocupaciones humanizantes deshumanizantes. Sin embargo, desde otras aristas de la temática, se encontró que hay investigaciones que hablan del uso del espacio público como una problemática y también desde aspectos laborales, desde políticas públicas y el trabajo informal. Los principales aportes surgen desde Colombia, España, México, Uruguay y Estados Unidos. Y a nivel nacional, en Chile,
los aportes surgen principalmente desde las ciencias sociales y economía. Es decir, terapia ocupacional como carrera de ciencias de la salud no estaría aportando en el análisis de esta situación. Estos aportes que nosotros encontramos nos señalan de cierto modo que se realizan análisis en distintos contextos socioculturales en los que se relaciona la existencia de un imaginario respecto al rol que tiene el músico callejero y sus prácticas en el conflicto de los espacios públicos, del uso del espacio público. También cómo se realiza este análisis de la desigualdad y la exclusión social desde estructuras socioeconómicas y políticas que favorecen estas desigualdades. También la existencia de una dicotomía entre el constructo social de lo que es el arte y el trabajo, y también que desde el trabajo informal se vivencian y se confrontan largas jornadas de trabajo, carencia de previsión de seguridad social en cuanto a salud pública, variación del ingreso, lo que genera situaciones de estrés en los trabajadores. Y como mencionaba, existe una nula investigación desde terapia ocupacional o desde las ciencias de la ocupación vinculada a la población de músicos callejeros y aún más específicamente en la relación de lo que es el desempeño en ocupaciones humanizantes o deshumanizantes. Para esto nosotros, para tener un mayor entendimiento de la temática, vamos a presentar nuestro marco conceptual, comenzando principalmente con el concepto de constructo social, el cual, pese a ser un concepto complejo, nosotros tratamos de darle un entendimiento desde lo que nos plantea Berger y Luhmann, Durkheim y Sousa Santos, quienes nos hablan de que el ser humano nace predispuesto para ser social de una determinada manera, que el constructo social establece tanto formas y roles para la interacción humana, el desarrollo de la interacción humana, que por tanto esto está estableciendo situaciones de poder, relaciones de poder, que van determinando la forma en que nosotros nos relacionamos de manera social, ¿ya? Por tanto, también podría repercutir en las ocupaciones, por lo que este es el segundo concepto que nosotros vamos relacionando en esta cadena de análisis. De esta manera, ocupación humana nosotros queremos entenderla desde lo que se plantea en la OTA, autores como Guajardo, Trujillo, quienes nos dicen que esta tiene un propósito, tiene sentido, significado, se desarrolla a lo largo de la vida en un contexto determinado, por tanto también puede estar influenciada por este. Además se nos indica que este es un hecho social, ya que nos permite la interacción, y es también un hecho político, porque también da lugar al cuestionamiento de estas tensiones y de las relaciones de poder. Y así se relaciona también con un proceso continuo que nosotros desarrollamos en nuestra vida, que es el proceso de las elecciones ocupacionales. Bueno, a raíz de estas elecciones ocupacionales y principalmente enfocada a nuestra población, estas ocupaciones se marcan en la ocupación productiva, donde se espera que según el ciclo vital de la persona, esta se inserte en una primera instancia en la educación de tipo formal, para posteriormente insertarse en un trabajo preferentemente de tipo formal. Sin embargo, esto asociado a nuestra población de músicos callejeros y al ser esto incorporado a un trabajo de tipo informal, se relaciona a una falta de regulación del Estado y falta de protección social. Asimismo, como se decía anteriormente, ellos tienen una elección ocupacional dada por exigencias sociales. Pero en contraposición de esto, encontramos que un factor interno es la conciencia ocupacional, el cual hace referencia a la capacidad que tiene la persona de identificar que existen ciertas estructuras hegemónicas, ya sean políticas, económicas o sociales, que norman y replican los ciclos de opresión. Asimismo, se estaría replicando los ciclos de opresión que se vienen desde el contexto histórico que posee Chile. Esta conciencia ocupacional puede ser la facilitadora o replicadora de la desigualdad. Cuando una persona tiene o no conciencia ocupacional puede participar en ocupaciones ya sean humanizantes o deshumanizantes. Este concepto es desarrollado por Cronenberg y Ramón Gondo, son los dos autores principales de nuestra teorización. El concepto de ocupación humanizante hace referencia a la participación en una actividad que sea potencialmente liberadora y que rompa con los ciclos viciosos de deshumanización, le otorgue un significado, le otorgue humanización a la persona y dignidad. Por lo tanto, otorga bienestar y calidad de vida. Se destaca que este sería como el
sentido que debería tener la terapia ocupacional. De lo contrario, existe la participación en ocupaciones deshumanizantes, las cuales son ciclos viciosos y ciclos donde se otorga poder y se clasifican a las personas como un ser humano que es inferior y otro que puede tener un mayor valor. Tanto se postula que tanto la persona que deshumaniza al otro como como la víctima de este proceso se deshumanizan ambos. Asimismo, se iría en contra de una mejor calidad de vida y bienestar. Bueno, y en función de esto mismo, nosotros postulamos, proponemos el concepto de ocupación normal, ya que no existe una definición concreta o bien clarificada respecto a lo que este concepto podría decirnos. Sin embargo, nosotros lo planteamos como una norma establecida, ¿cierto?, para la participación en ocupaciones normadas en función de estas estructuras que se mencionan a lo largo de todo el análisis que hemos ido desarrollando. Por tanto, estas ocupaciones normadas estarían principalmente, en este caso, orientadas a la normatividad del desempeño en ocupaciones productivas, tanto en educación como en trabajo. Bueno, en cuanto a lo que es un poco más de la metodología que nosotros utilizamos para el desarrollo de esta investigación, nosotros nos posicionamos a grandes rasgos en la metodología de investigación cualitativa, ¿cierto?, la cual tiene un carácter exploratorio, es algo nuevo para nosotros como terapeutas ocupacionales, según lo que hemos identificado, pero asimismo también es interpretativa, por tanto nos da un carácter también muy interesante, además de lo que es el análisis desde la perspectiva del sujeto. Para esto también se complementa, ¿cierto?, con este paradigma de la complejidad del cual nosotros nos vamos a basar, que es el que integra, ¿cierto?, toda la visión de otras disciplinas, que nos va a permitir a nosotros ir interpretando a medida que vayamos desarrollando las entrevistas con los sujetos. Por último, el diseño de investigación se plasma en la etnografía crítica, la cual hace referencia a que existen desde un origen estructuras de poder y desigualdades en las culturas. Y en lo que refiere a las técnicas de producción de datos, nosotros estamos utilizando la entrevista en profundidad y la observación participante, además acompañado de las notas de campo y las grabaciones de audio. También cabe destacar que el proceso de acercamiento a la muestra se ha realizado mediante el fenómeno de bola de nieve, en donde nosotros hemos realizado contacto con una persona y que la temática ha generado cierto sentido en ella, por tanto se ha replicado como esta información con otros músicos, dando espacio a que ellos también quieran integrarse a esta investigación. Bueno, y finalmente, según los resultados que hemos obtenido con la entrevista realizada hasta el momento, son que existe una posible influencia desde el constructo social en las elecciones ocupacionales. Además, otro de los resultados preliminares que hemos ido nosotros, ¿cierto?, a través de las entrevistas analizando, es que las elecciones ocupacionales tienen un constante cambio. Ya esto se debe también a las exigencias sociales, ya sean exigencias tanto de nivel familiar, nivel social y nivel cultural, ya que es como lo que hemos ido revisando de estas ocupaciones normadas, ¿cierto? Por lo tanto, estos sujetos han ido pasando desde un trabajo más formal a algo más informal. Además, ellos mencionan que la actividad productiva formal tiene un significado diferente a la actividad que ellos realizan actualmente, que es este trabajo informal, ¿cierto?, dedicarse a hacer música en las calles, ya que esta les genera un mayor bienestar personal y espiritual. Tenemos también que existe un significado intrínseco, lo que quiere decir que existe un placer y un bienestar de los sujetos al realizar esta actividad informal. Ya ellos la catalogan como una actividad liberadora, donde ellos entregan parte de su ser al tener la interacción con las personas, ¿cierto?, al realizar este trabajo más informal. Es por eso que la ocupación es posiblemente, ¿cierto?, humanizante, lo cual podemos analizar a raíz de estos resultados preliminares.
Bueno, ese es de cierto modo los resultados preliminares, como mencionaba mi compañera. Es el trabajo que actualmente nos encontramos desarrollando, nos falta aún entrevistas por realizar, nos falta analizar. Sin embargo, esto también es una invitación a ustedes para que puedan desarrollar este tipo de discusiones en cuanto a la temática y ampliar un poco más el quehacer del terapeuta ocupacional, tanto desde la investigación como desde el quehacer práctico, a escenarios que aún no están siendo explorados, quizás por diversos factores, por temor, por seguir replicando lo mismo a raíz de estas estructuras que nosotros tenemos integradas en nosotros. Así que muchas gracias nuevamente y esperamos que ustedes también puedan discutir y analizar lo que nosotros planteamos.